Muy bien, continuamos con El Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo, la radio de Ecuador que más se ve y mejor se escucha en todo el mundo. Con Alejandro Guardia nos contactamos ya a Mendoza, Argentina, donde tenemos ofrecido una invitación para probar delicioso vino argentino, que haremos efectivo una vez que se normalice esta situación. Alejandro, ¿cómo evitar los malos entendidos? Eso pasa mucho cuando se escribe, cuando se ignora, cuando pasa. Alejandro, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Bueno, buenas tardes audiencia, buenas tardes Roberto, muchas gracias por la convocatoria. No es necesario que esperes a venir a Mendoza para probar buenos vinos mendocinos, seguro que tú los consigues. De todas maneras serán bienvenidos. Gracias. Los malos entendidos. Los malos entendidos a las organizaciones les cuestan muchas veces muchísimo dinero. Yo trabajé 20 años en el mundo de las corporaciones privadas de consumo masivo y tuvimos varios pedidos equivocados, bueno, y a las personas nos cuestan muchas veces relaciones, ¿no? Entonces digo, miren, los malos entendidos creo que es muy fácil de evitar si yo conozco el origen de los malos entendidos. Y eso es un poco el tema que me gustaría comenzar contigo y con la audiencia esta tarde. El origen de los malos entendidos. Yo te quiero hacer nada más una acotación ahí porque hay diferencia, sobre todo con los mensajes de texto. Yo lo he tenido con algunos clientes míos en el tema de comunicación. Una intención con la que se dice algo y se lo escribe en el mensaje y es otra la intención de la persona como lo recibe, porque tú lo dices leyéndolo de una manera, pero la persona lo recibe, está en un mal momento, está en un mal día, acá, y recibe, ¿y esto qué es? Y responde lo primero que le viene del hígado, que no es lo prudente. Absolutamente de acuerdo contigo. A ver, en la comunicación muchas veces, o cuando hablamos de comunicación, hay dos palabras asociadas, mi intención y el impacto que genero. Y evidentemente mi intención no importa, importa el impacto que genero en el otro, ¿no? Justamente vamos a hablar un poco de qué son las palabras y a qué se debe esto, ¿no? Okay. Yo para hablar de malos entendidos, primero me gustaría hacer referencia a cómo es el ingreso de información desde que somos niños del mundo que nos rodea. Es decir, ¿cómo vamos tomando información? Digo, ¿alguna vez te has preguntado por qué tú piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿De dónde surgieron todas esas cosas, no? Entonces me gustaría compartir pantalla porque me gustaría hablar, vamos a ver si... Ahora, percepción es subjetiva. Imagínate, desde que somos niños, nosotros estamos inmersos en una realidad. Llamémosle esto la realidad. ¿Qué es la realidad? El contexto, lo que nos rodea, los árboles, la tierra, nuestra familia, nuestros amigos, todas las cosas que nos rodean. Bueno, eso llamémosle realidad. De esta realidad, nosotros vamos tomando información a través de 5 filtros, que son básicamente los 5 sentidos. Okay. Mucha de esta información la tomamos por la vista, la gran mayoría de la información ingresa por la vista. La visión, esto es universal. El orden de los otros 5 sentidos puede cambiar conforme las culturas, pero después está el oído, más limitado, el olfato, el gusto y el tacto. Okay. Y cuando digo que estos son filtros, a través de que vamos tomando nosotros información del contexto que nos rodea, son filtros imperfectos. La vista, mira, ¿cuántos animales tienen mejor visión que nosotros, no? Ni hablar del oído, el olfato, el gusto y el tacto. Todos nosotros tenemos estos 5 sentidos. ¿Qué hacemos con estos 5 sentidos? Bueno, un proceso donde vamos tomando información. Y en este proceso, que todos tenemos el mismo proceso, ahora cada uno de nosotros este proceso lo administra como más le gusta. Entonces, muchas veces, cuando tomamos información, seleccionamos la información que tomamos. ¿En función de qué? Bueno, en función de nuestros intereses, de nuestra cultura, de la cultura de nuestros padres. Muchas cosas de la información disponible las eliminamos. Es decir, tú vas caminando por una calle y cuántas veces has visto algo que estaba hacía mucho tiempo y no lo habías percibido, ¿no? Entonces hay un proceso de selección en función de los intereses, de eliminación.
organizamos esta información conforme a nuestras preferencias y, por supuesto, hacemos nuestra propia interpretación. Con todo este proceso, que te repito, todos tenemos el mismo proceso, pero cada uno lo administra como más le gusta, conforme a sus intereses. Vamos conformando nuestro modelo del mundo. Eso lo llaman los psicólogos mapas mentales. Okay. ¿Y qué es un mapa? Simplemente un mapa. Ya decía un lingüista polaco, que es Alfred Korzybski, que el mapa no es el territorio que representa. Y esto es curioso, porque lo dijo en la Primera Guerra Mundial, cuando se cayeron a una zanja, y con sus compañeros se dijeron cómo esta zanja no estaba en el mapa. Y ahí apareció esta, porque el mapa no es el territorio. El mapa es útil para moverme en el territorio, pero no es el territorio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio punto de vista, que es nuestra propia verdad, ¿no? Cada uno tenemos nuestro mapa mental. ¿Qué pasa con los mapas mentales? Muchos aspectos de los mapas mentales coinciden. Eso es lo que hace posible la vida en sociedad. Las leyes, los reglamentos. Ahora hay muchas partes de nuestros mapas mentales que son huellas digitales, son exclusivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la palabra es una convención. La palabra no se vaso, la palabra computadora, son todas convenciones, ¿no? La palabra no es el objeto que representa. Y acá tú naciste en Ecuador, vives en Miami, yo nací en Mendoza, tenemos muchas palabras que para ti a lo mejor no tienen sentido. ¿Y qué pasa con los malos sentidos? Que muchas veces la misma palabra puede tener distintos significados. Por eso, cuando tú me dices, mira, yo pongo una cosa y el otro interpreta otra. ¿Por qué? Cuando yo estoy escribiendo un correo electrónico, Roberto, el qué lo pongo yo, el cómo lo pone el otro. Y el otro lo pone en función de lo que interpreta. Si yo te dijera, Roberto, ¿estás dispuesto a hacer el esfuerzo que sea necesario para conseguir nuestros objetivos? ¿Qué me dirías tú? Claro. Bueno, por supuesto, Alejandro, estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que era necesario. Bueno, ¿y qué pasa? Que muchas veces, y esto me ha pasado en forma personal, cuando yo trabajaba con equipos de ventas y no conocía estos temas, ¿no? Entonces decimos, bueno, Roberto, cuento con tu compromiso. Por supuesto que los objetivos no se lograban. Entonces yo decía, Roberto, ¿qué pasó con tu compromiso? No has hecho el esfuerzo que era necesario. Y tú me mirabas y me decías, Alejandro, yo hice el esfuerzo que era necesario y mucho más. Nunca definimos los dos qué entendías tú por esfuerzo necesario y qué era para mí esfuerzo necesario. Entonces, En el caso de las organizaciones y en el tema, diría, no solamente laboral, sino en todo, el fijar la métrica de lo que se está pidiendo. Es decir, nos juntamos para conversar de este tema mañana, ok, nos juntamos mañana a las 8 para hablar de este tema. Más a una hora, con estas reuniones en Zoom, yo he cambiado mi forma, mi switch, ok, nos vamos a juntar de 8 a 8:30. exactamente. ¿No? Las reuniones se hacen de 4 horas y hasta Sí. te cuentas los dedos de los pies, ¿no? Roberto, de 8 a 8:30, ¿qué hora? ¿La de Miami o la de Ah, Mendoza? ah, ¿O la de México o la de Madrid? me ha pasado un ¿No? montón. Seguro, ¿no? Es decir, los latinos, América del Sur, ponemos los meses totalmente diferente como se pone en Estados Unidos, ¿no? Aquí es mes, día, año, allá es día, mes, año. Bueno, imagínate si tomamos así las cosas, ¿no? Yo tengo un pedido que te lo tengo que entregar el 1 del 1 y probablemente tengamos algunas dificultades. Entonces, ser consciente de esto, que las palabras son convenciones. A ver, si yo en este momento le digo a la audiencia, ¿qué significa para ustedes pandito? ¿Para ti tiene significado? ¿Qué dijiste? Pandito. Pandito. Podría ser un panda chiquito. Bueno, en Mendoza y en la región próxima a Mendoza, en la región de Cuyo, algo pandito es de poca profundidad, Ah, ok. ¿no? Ese es un lago o una laguna pandita. Bueno, Pandito. pero sí tenemos infinidad de palabras. Entonces, ser consciente de eso, que las palabras tienen significado porque digamos, hemos convenido
que tengan un significado. ¿Qué es lo que sucede? Que la palabra es un mapa de mi mapa. A ver, Roberto, si yo tengo que ir a negociar contigo y le digo a otra persona, tengo que ir a negociar contra Roberto, y a otro le digo, tengo que ir a negociar con Roberto, ¿es lo mismo lo que yo tengo en la cabeza de cuál es la situación que me voy a enfrentar? No, Totalmente diferente, ¿no? Entonces tengamos conciencia de que muchas veces yo digo una palabra que para el otro puede tener distinto significado. Malos entendidos, que es el tema que estamos. ¿Qué son los malos entendidos? Bueno, miren, básicamente es esto, ¿no? Tener la falsa ilusión que con la palabra que estamos utilizando, ambos le damos el mismo significado. Y acá tenemos muchas, libertad, justicia, tenemos muchas palabras ambiguas. Ahora, imagínate si tú le preguntas, no quiero poner ejemplos que sean de tinte político, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa justicia? Le puedes preguntar justicia a un abogado penalista y justicia a un reo. y sí, y hoy cuando estamos hablando de el tratar de luchar cada vez con más fuerza contra la discriminación, hablamos de justicia, hablamos de igualdad, pero Bueno, digamos, si yo tengo una escalera y tú tienes una escalera, pero nuestro árbol es de distinta altura, puede que a mí me sirva y a ti no, teniendo el mismo elemento, es decir, tenemos igualdad de elementos, pero no igualdad de oportunidades. Este absolutamente. se presta para para un programa entero, ¿no? Bueno, tú has hecho una metáfora que es una herramienta que utilizamos mucho para evitar malos entendidos, que se llama escalera de inferencias. Si quieres, nos podemos charlar el próximo programa porque está vinculado con esto. Y es una buena metáfora, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los malos entendidos? Esto, tener la falsa ilusión que con la palabra que estamos utilizando los dos le damos el mismo significado. Ahora, ¿cómo los evito? Bueno, miren, simplemente escuchemos activamente. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las etapas del aprendizaje, ¿no? Competencia consciente, escuchar activamente. ¿Para qué? Primero que nada, para entender y también detectar palabras que pueden tener distintos significados. Esta que yo he puesto acá en la lámina, palabras ambiguas. ¿Y cómo hago cuando me enfrento a una palabra ambigua? Simplemente con una pregunta, que es una herramienta para especificar. Roberto, mira, yo te voy a contar qué es para mí esfuerzo necesario. Y lo compartimos. Y la otra es parafrasear. O preguntarte yo a ti, Roberto, me gustaría que me contaras qué entiendes tú por esfuerzo necesario. Y ahí vamos a ver si es lo mismo que entiendo yo. Entonces, la recomendación sería trabajar con una herramienta que proviene de la programación neurolingüística, que es el metamodelo lingüístico. Esto que suena tan técnico, simplemente es un conjunto de preguntas que nos ofrece la programación neurolingüística para hablar específicamente. No tengo una lámina acá donde yo te puedo cruzar distintas columnas y puedo hablar 2 horas sin decir nada concreto. Bueno, eso es cuando utilizamos el metamodelo lingüístico al revés, en reversa. ¿Has escuchado un discurso que puedes estar, cuando termine el discurso, qué dijo concretamente? Claro, sí. Bueno, Como dice un humorista chileno que es Coco Legrand, dice, no sé qué dijo, pero lo dijo con rabia. Es lo único que transmite, la emoción de cómo lo está diciendo, pero no termina sin entender nada. Y eso pasa desde el parafraseo político de tarima, panfletario, hasta los temas megatécnicos de los análisis científicos, donde termina sin entender qué te están diciendo. bueno, cuidado también con eso, porque este modelo lingüístico, hay personas que están muy entrenadas y son muy hábiles en utilizar el metamodelo lingüístico en reversa. Pueden estar hablando inespecíficamente durante 1 hora, pero es un objetivo. Muchas veces, cuando hay que hablar a un público muy amplio, y bueno, el metamodelo lingüístico te ofrece una herramienta para hablar un montón de cosas y que cada uno interprete lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, este es un tema que también lo podemos desarrollar, pero la escalera me gustó, porque hay esta herramienta, la escalera de inferencias, a mí me permite también bajar de la escalera
y volver a subir de la escalera para evitar las discusiones, evitar los conflictos. Yo voy a invitarte y voy a invitar a la audiencia particularmente a profundizar el tema de mapas mentales, Roberto, porque si yo entiendo que tú tienes un mapa y yo tengo otro que es diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente, evitaríamos las discusiones. Porque me daría cuenta que tú tienes el derecho de pensar como piensas y yo también. Entonces no te descalificaría. Sí, y eso es algo que ocurre mucho hoy, te digo, con lo que con lo que estamos viviendo a nivel planetario, porque uno de los grandes errores de esta comunicación vertical es imponer, no dialogar. Entonces, si tú piensas Absolutamente. diferente a como pienso yo, voy a hacer todo lo posible para convencerte de que pienses igual, mas no voy a intentar respetar ni valorar tu opinión porque la descalifico de entrada. Exactamente. ¿Y cuándo descalifico al otro? Cuando le digo, Roberto, vos estás equivocado. Muy diferente, ¿eh? Si yo a otro que no piensa como yo le digo, Roberto, mi punto de vista es diferente al tuyo. Ayúdame a entender. Entender no quiere decir compartir, ¿eh? Yo puedo entender y no compartir. Sigo mi camino, no descalifico al otro. Entonces digo, todas estas cosas son pequeñas cosas que también hacen que nuestra vida sea un poco más simple, ¿no? Porque las discusiones, y vamos a verlo en la escalera de inferencia, son luchas de ego. Y muchas veces son diferentes puntos de vista y en cierta medida ambos pueden tener razón. Entonces tengan en cuenta esto para evitar malos entendidos. Primero, las palabras. Las palabras simplemente son convenciones. No siempre una palabra para mí tiene un significado y para ti tiene otro. Y esto pasa con los correos electrónicos. Todos hemos tenido una experiencia con los La, correos electrónicos. la primera vez que llego a Buenos Aires, ya nos podemos poner ya en grande porque ya me tengo que despedir. Voy a contar una anécdota nada más que harías tú porque ya nos agarró el tiempo. La primera vez que llego a Buenos Aires, les digo, bueno, señores, me voy de la reunión, voy a coger un taxi. Sí, me imagino. Pero, ¿en serio te vas a coger un taxi? Le digo, sí, por. Luego me lo explicaron y evidentemente, claro, la palabra significa algo totalmente diferente. Ardua, ardua tarea. Claro, desde ahí dije, voy a tomar un taxi. No, pero eso tenemos muchos ejemplos. Tú mencionaste Chile. Sí. En Chile, la palabra pico, Ah, sí, debe haber alguna audiencia. En Argentina no, es más, hay unos caramelos que se llaman pico dulce. Pero ellos han hecho un reencuadre y la hora pico, que en muchos países utilizamos hora pico del tránsito, ellos le llaman hora pic. ahora pic. Exactamente, hecho un recuadro. Pero bueno, esto que nos parece divertido muchas veces es el origen de muchas dificultades. Tener presente esto, ¿no? Alejandro, te agradezco como siempre mucho tu tiempo. Se me fue volando el espacio ahora. La escalera nos queda para conversar la próxima semana. Gracias a que sigue con nosotros, que nos sigue escribiendo y que sigue construyendo este espacio donde buscamos aprender a negociar de una manera más clara, una manera más directa, una manera más efectiva, una manera más eficiente. A pequeña, mediana o gran escala, los conceptos de negociación siguen siendo los mismos y semana a semana los abordamos con Alejandro Guardia, experto en negociación. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá. Abrazo de audiencia y que cuídense mucho.